Good afternoon. Good afternoon. It seems like at the moment you're a little thin in midfield with the injuries to Aidan Morris as well as Johnny Cardoso. And Malik Tillman had to come in as a substitute against Jamaica in the first leg. How concerned are you about the available personnel, and how did you think Tanner Tessman and Tillman did in the center of midfield in that game? Well, I think always with something like this happen is opportunity for another player. I think after this one is our second camp, I think it's also is a great opportunity to see different players in different positions. Of course, we are really sad about the injury of Aidan and then Johnny, but that is that business, that's soccer, that we need to have the capacity to adapt. Yes, I think we have different players like Gianluca Busio, Weston McKennie that can play, in that area, in that position. And then always I think another player that maybe are more offensive but also have the characteristics to play there. No, I think we have good combination, good balance in the squad now, and I think tomorrow, I think the team, no excuse, and we need to go to compete. We have players, and also we have players on the bench that can be a great impact. I'm happy because I think the atmosphere is good, it's great. Wasn't easy the game against Jamaica, but now in St. Louis here with our fans, we need to try to perform better than our performance in Jamaica, and of course with the idea is to win the game and go through to the competition. Speaking of fans, more than 19,000 tickets sold so far for tomorrow night's match. We'll continue with Sanjay. Hola Mauricio, en español. En español, ok. Sanjay con Backheel, the Scuffed Podcast. Ya has dicho por qué querías usar Yunus Musa en la banda, pero ¿cuándo crees que él va a estar listo para regresar a medio campo? Y segunda pregunta, ¿qué piensas de cómo ha jugado Mark McKenzie como central? Gracias. En Spanish, ¿no? Yes, bueno, yo creo que Yunus es un jugador que puede desempeñarse en las dos posiciones o en las áreas diferentes, donde por una banda, por las bandas o por dentro. También por las características de medio centro que tenemos, de midfielder también. Creo que en el equilibrio que estamos buscando en el equipo, por el momento pensamos que Yunus tiene que jugar más en esa posición, que es de la banda. Yo creo que poco a poco estamos viendo un Yunus mucho mejor, también lo hemos visto el último mes en su equipo en Milán, desempeñarse mucho mejor, pero siempre en la banda, ¿no? Y algunos partidos sí, algunos minutos por dentro. Yo creo que es una cuestión de confianza poco a poco y vamos a ir viendo cuál es el mejor equilibrio que podamos dar al equipo. Y Mark Mackenzie creo que es un central con un gran potencial, con mucha personalidad, un jugador que lo está haciendo muy bien en una liga tan competitiva como la francesa y creo que que está teniendo los minutos que merece y está haciendo teniendo una buena relación con Tim Rim, que están compenetrándose muy bien, y eso es algo que necesitamos aprovechar. En el futuro, por supuesto, me gustaría darle también oportunidades a Austin Trusty, Chris Richard, que vino de estar lesionado en Palace, pero creo que estos dos centrales ahora están en un buen momento y tenemos que aprovechar los momentos de los jugadores. Doug, straight ahead. So, Doug McIntyre, Fox Sports. You get Tim Weah back for this match. How will he help you in this game? And just in general, what does he bring on the field and off the field as well? No, what I expect on the field, more than off the field. Now, on the field, I think it's a great opportunity for him tomorrow for us to see him. And then until March, we are not going to have the possibility to have another opportunity to see all the players that compete there. And I see tomorrow for sure he's going to have minutes and he's going to be on the pitch. I think he's a very good player, very aggressive with the ball, fast, good legs. And I think he's young, but it's normal. He can make a mistake.
we need to help him, for him to evolve and to learn. But I think he's a very clever player. Always smiling. He brought very good energy to the group. But the most important after is the performance and how he's going to perform tomorrow, and hope that he can add his quality and help the team to achieve a very good result. Steve, to your left. Mauricio, if everything was perfect, all your players would be playing, 90 minutes overseas all the time. When they come into camp, do you treat them differently, or are your expectations different of them if they are not playing regularly with their club, or do they need to pick up their pace, so to speak? No, I think it's our second camp, and of course we are in charge now in 1 month and a half or nearly 2 months, and it's important for us, for the coaching staff, is to know them, even if they don't play too much, and we believe that they have the potential to be important player for the national team. And I think at the moment we don't care, but also I think in the same time we were talking with them to say that we need them be involved in the competition in their clubs. Of course, that at the moment I am not paying too much attention on this. It's more about the characteristics and the potential that we presume that they have. That is why it's our in the way that we pick the players for these 2 camps. But I think from now it's about, because it's coming the January transfer window, also these players that see that they're not going to compete too much, I think to find some solution. Always is difficult, but to help. Some player asked me about if the MLS is a good platform for them to compete, and is it for me or for us? We are going to also to pay attention. I said, and I want to translate in a public way, that for me is not if play in UK, in the Premier League, or play in La Liga in Spain, or play in Argentina or in Mexico, or in the MLS. For me, like I say to some player, look, in the MLS is one player that is the best, that is Lionel Messi, is the best player in the world, and he's playing here. And is going or not to the national team with Argentina, is the captain. And if you play, and this guy play, maybe are not playing in another country or in another club, and came and have the possibility to play in the MLS, and they perform well and score goals or save goals, or they are very good in doing tackles because are a defensive player, for me, I'm going to be happy to have most of them playing here in the MLS, because I think after to know the MLS is not easy to play here. It's very physicality. Hugo Lloris, that was our player in Tottenham for a long time, say, Gafa, is very competitive, the league. They have very good discipline. They train very well, and why not? For me, they are going to have the same possibility playing in MLS that playing in the Premier League or in La Liga or in Belgium, in France. That is important that they need to know in private, but also they need to know in public. But also the player that will be involved in January, they need to know that they perform and they convince us and they show their quality. They are going to have the possibility to join us on the national team. Copan, detrás de Steve. ¿Qué tal, Mauricio? Copan de Telemundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Quería preguntarte, con el regreso, lo mencionabas de Tim Weah, ¿va a haber alguna modificación en ese ataque? Y también te quería preguntar, porque hay unos que regresan en Jamaica, como Mijail Antonio, que estaba suspendido en el partido de ida y que lo conoces muy bien. ¿Qué hay que tener cuidado con Jamaica ahora que viene golpeado después de esa derrota? Sí, está claro que las características de los jugadores van a influir en la dinámica de la construcción, de la animación del equipo. Está claro que Tim es un jugador de banda, que te puede jugar tanto por derecha como por izquierda, pero claro, depende de quién tengas atrás, que laterales pueden encontrar un espacio u otro. Es verdad que hemos trabajado en esa dinámica para encontrar, en el caso de que juegue Tim, para crear la mejor dinámica posible para que cada jugador esté en la mejor posición y pueda rendir. ¿Qué podemos esperar de Jamaica? Yo creo que jugadores buenos, como en este caso Michael Antonio, si ha viajado, porque no lo sé, no lo he visto,
Un jugador muy importante que lo hemos enfrentado siempre con Southampton o Tottenham y Chelsea en la Premier League, estando él en West Ham, como está. Y después jugadores como Gray, Demarai Gray o también Bailey o Nicholson. Yo creo que son jugadores importantes, ¿no? Que no tenemos que darle la posibilidad de jugar, de correr. Creo que una de las cosas que tenemos que mejorar es todo el juego entre línea, que hemos permitido mucho, sobre todo a Demarai Gray en el partido de ida, y Bailey, de encontrar muchas de esas posiciones que podían lanzar el ataque o las transiciones ofensivas, y ahí quizás hemos sufrido un poquito. Hemos trabajado en corregir esas posiciones, pero bueno, Jamaica ya lo hemos visto en los partidos como Honduras-México o Surinam-Canadá, que es muy difícil jugar away from home, ¿no? Afuera, en estos lugares, y también nos van a poner muy difícil el partido aquí. Hay buenos jugadores, la mayoría juegan en ligas reconocidas, así que total respeto, sabiendo que va a ser un partido donde vamos a tener que dar lo mejor para poder llevárnoslo. Mauricio, Justin Hornick here. In a match like this, I know it's a delicate balance, especially with the players you have available, but do you put more weight on something that's competitive where the expectation is to advance and how the players perform in an environment like this? Yes, I think we need to build that expectation. I think we need to increase the expectation, we need to increase the pressure, over us, because I think that is going to be important, because I think we are USA and we need to perform and we need to win games. That is our culture. I think I understood after few days or few weeks or few months. I understand that the culture here is about to win, and to increase that pressure and that expectation is going to put us in a very uncomfortable zone. That is not only to go and to play; it's to go to compete and win, and that is completely different. The build-up of the games and the approach of the games. We know very well we need to translate the trust and the confidence to the player, but in the same time knowing that we are USA and we need to perform. Katia. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Qué Katia tal? Castrena de ESPN. Dos partes. La primera, los partidos de visita habían sido una aduana complicada para Estados Unidos. Esa victoria en Jamaica, ¿qué mensaje manda en cuanto al carácter que mostró el equipo? Y la segunda parte, es apenas el segundo campamento, como bien mencionas, y ya es esta competencia oficial. En cuanto a esas expectativas y el tema de que ya tanto podemos ver ese sello que deseas en el equipo. Bueno, yo lo que creo es que una de las cosas que queríamos mejorar después de México, del último campus, de nuestro primer campus, era la capacidad de defendernos, ¿no? De ser un equipo donde ser mucho más agresivo, donde presentar o demostrar muchas más emociones a la hora de competir y de jugar un partido. El otro fútbol, ¿no? Y creo que en eso hemos mejorado muchísimo. Si vemos más allá de lo táctico, estratégico, o lo técnico, lo individual, de los jugadores de calidad que tenemos, creo que hemos demostrado que ha habido una conexión diferente entre el equipo, entre los que entraron en el Starting 11 y después los jugadores que entraron desde el banquillo. Creo que eso se empieza a notar y eso me da una buena vibra, porque si somos capaces de crear esa sensación, ese sentimiento de que somos una nación, un equipo, demostrándolo después con ese sentimiento, esas emociones que te requiere el soccer jugando ahí, ¿no? Y si a un compañero mío lo tocan, pues vamos a defenderlo, ¿no? Si tenemos que tener esa picardía de tirar el balón un poquito largo o ponerme enfrente, no, son cosas que parecen insignificantes, pero que tienen mucho que ver con la conexión con el juego. Y yo creo que en México fue el opuesto a lo que mostramos a Jamaica, y eso que hemos estado incidiendo mucho, más allá que después podemos generar ciertas animaciones o dinámicas en el juego, pero yo creo que sin eso sería imposible. Con eso, yo creo que cualquier cosa que intentemos en el soccer, en el fútbol, va a poder salir. Por eso estoy contento. El sello yo creo que es eso. A partir de ahí, ¿no? Ser un equipo fuerte, un equipo sólido, un equipo agresivo, un equipo difícil de jugar, difícil de ganar,
pero que después tiene jugadores que a la hora de la posesión, un equipo que quiere tener el balón y que quiere jugar en campo contrario y que quiere crear espectáculo, porque también, lo que decía antes, estamos en un país que el espectáculo es importante. Ryan, in the back. Thank you. Mauricio, obviously when you're facing a team like Jamaica, there will always be pressure to stop their wingers and what they can do. Looking back at last game, how do you think that Joe and Anthony handled what those wingers threw at you, and asking about those two as individuals? What have you learned about Joe and Anthony through these first 3 games of getting to work with them as players and as people off the field? Yeah, we analyzed the game and we were talking about that. Now we have better information. We are going to try to design a strategy tomorrow and the game plan to try to avoid this problem that they create. You are going to face a very good player, but in the same time, it's how we are going to attack them, how we are going to dominate, how we are going to play in possession, and then how we are going to be in vigilance to try to avoid some problem that we had, because of course that when we were in possession, I think we forget a little bit that to be focused and concentrate in the vigilance in the moment that we lose the ball. We always allow to contact these two players, Gray and Bailey, and that is a thing that we need to improve tomorrow. We were working, hope that we can do, but I can show. And Anthony, they have the capacity that for different positions to arrive also to an offensive position, to cross or to create chances, but also if they are in a good position in a defensive phase, because they are very good in a physical way, is to defend and be aggressive. It's only to find the balance and the right position and the right animation to help them to be good when we have the ball and also be good when we don't have the ball. Do 2 more questions. Over to you, right? Mauricio, buenas tardes. Buenas Carlos tardes. Torres de futbolmundial.com. Ante la imposibilidad, la dificultad de encontrar sabemos que el objetivo principal es la Copa del Mundo, de encontrar rivales de un calibre alto, porque pues en OEF están también en Nations League, aquí en Sudamérica están en eliminatorias. ¿Qué es lo que puede rescatar? Primero que nada, enfrentando equipos que si bien son difíciles, es difícil ir a su casa, viene Copa Oro, viene Nations League. ¿Qué puede rescatar de enfrentar a este tipo de rivales aquí en Concacaf? Sí, yo creo que la exigencia, de imponernos exigencia, ¿no? Nuestra exigencia tiene que llevarnos a nosotros a buscar mejorar cada día. Imposible encontrar la perfección, pero hay que buscarla, ¿no? Hay que trabajar para mejorar cada día. Y estoy de acuerdo contigo porque es una cosa que hablamos cuando fichamos aquí. Y una de las cosas que queremos anticipar, aunque tengamos contrato hasta el 2026 después del Mundial, es organizar todo lo que viene después del 2026. Tener también, proveer a la federación nuestra opinión o nuestra idea para lo que venga después, estando nosotros o no, que pueda esta selección competir, ir a Brasil, ir a Argentina, ir a España, ir a Inglaterra. Es como ahora también el equipo de femenino, ¿no? Va a jugar en Wembley con 80.000 personas, después va a jugar en Ámsterdam contra Holanda. Yo creo que son estos tipos de partidos que necesitamos y estoy muy de acuerdo de ahí. Y es verdad que cuando fichamos y vimos el calendario hasta la 2026, estamos queriendo incluir partidos de este calibre, sobre todo porque pensamos que el equipo necesita competir no solamente con estos jugadores que son campeones del mundo, sino también en un ambiente donde sea hostil, porque ahí donde realmente dices, acá o juego y defiendo a mi compañero o nos van a, ¿no? Si hacemos juego individual, si me quiero pelear solo, no, acá tenemos que juntarnos y entender realmente lo que es el significado del juego colectivo, la fortaleza esa que necesitas en los momentos determinados en el juego para sacar adelante el otro fútbol, ¿no? Y yo creo que es eso, creo que también nuestra responsabilidad trabajar a largo plazo, más que hasta el Mundial, organizando eso, yo creo que es también ayudando a organizar lo que viene después, porque teniendo ese conocimiento podemos ayudar si somos nosotros los que seguimos, nos vamos a ayudar a nosotros, pero si no, teniendo la responsabilidad de ayudar al siguiente cuerpo técnico
para que encuentre una programación que pueda ayudarles a crear esa competencia o a competir para llegar mucho mejor a las instancias finales de los objetivos como son ahora la Copa del Mundo, ¿no? Y el último, Paul. Thank you. Hola Mauricio. Hola. ¿Cuáles son sus impresiones de Tanner Tessman en estos primeros 2 campamentos? Bueno, es un jugador que lo hemos visto en directo en Lyon. Le costó, o le está costando jugar, pero ha jugado más. Y realmente que en los 2 campus que hemos tenido y so far en este, nos está gustando muchísimo su calidad, su capacidad de comprensión en el juego, todo lo que aporta, el equilibrio que aporta. Creo que es un jugador que me parece que no ha mostrado todo el potencial que tiene un potencial enorme. Tenemos que ayudarlo a seguir creciendo y creo que, esperemos que Lyon se solucione todos los problemas de Lyon y pueda tener estabilidad y encontrar esa estabilidad que le va a dar consistencia, ¿no? para seguir progresando. USA Jamaica here at City Park tomorrow night, 7 p.m. Central Time. The match will be broadcast live on TNT, True TV, Universo, Max, Peacock, and the Football Day Premier Radio Network. Thank you, Mauricio. Thank you all for joining us. Thank you. Gracias.